Y no es solo una mente que llega a otra mente, como si estuvieras diseccionando una rana en un laboratorio en la educación secundaria, sino que también debe ser un corazón que llegue a otro corazón. Y entonces Lloyd Jones estaba en llamas por Dios cuando estaba en el púlpito. Y eso es lo que lo distinguió en su época. Cuando pensamos en Lloyd Jones, normalmente pensamos en su serie del libro de Romanos, y lo que debemos recordar es que esos fueron sus mensajes del viernes por la noche. Esos no fueron sus sermones dominicales, y Lloyd Jones estuvo comprometido. Ahora necesitas escuchar esto. Martin Lloyd Jones se comprometió que un sermón todas las semanas. Él predicó el domingo por la mañana, el domingo por la noche y luego el viernes por la noche. Un sermón cada semana debería ser evangelístico, en su intención, propósito, el tono, la trayectoria del sermón. La mayoría de los reformados de hoy ni siquiera saben eso. Lloyd Jones también predicaría durante toda la semana. Lo invitarían a predicar en otras iglesias, 2 o 3 sermones acerca de lo que diríamos. Por el camino tomaría un tren e iría a algún lugar en Inglaterra o Escocia o Gales, y antes de subirse al tren tomaría sus notas del sermón, pero no retomaría sus exposiciones habituales y llevarlas a otro lugar. Él prácticamente siempre tomó sus sermones evangelísticos y recorrió Inglaterra predicando sermones evangelísticos. Y su esposa, Beacon, dijo que nunca entenderás a mi esposo a menos que entiendas 2 cosas sobre él. 1, él fue un hombre de oración. 2, él fue un evangelista. Eso es tan deficiente hoy en las iglesias reformadas, y debemos recuperar una predicación evangelística reformada de la palabra de Dios. Que Lloyd Jones se dedicó cada domingo por la noche a la predicación evangelística de la palabra de Dios, que estaba dirigida a los corazones de los inconversos para ganarlos a Cristo. Y había mucho alimento para los creyentes también. Y así es como Dios construyó esta pequeña iglesia en Gales. Y es como Él envió una influencia desde el corazón de Londres. Y con eso vino la pasión en la predicación de la palabra de Dios. Él no estaba allí de pie con su sermón solo leyéndolo de una manera seca. Él estaba en llamas por Dios, y él dijo que la verdadera predicación es teología en llamas. No es solo una cosa, son ambas. Y él dijo, una teología que no está en llamas es una teología equivocada, o la comprensión del hombre sobre teología es lamentablemente corta. Un joven una vez vino a Lloyd Jones y dijo, ¿cuál es la diferencia entre predicación y enseñanza? Y Lloyd Jones le respondió, joven, si tienes que preguntarme la diferencia entre predicación y enseñanza, es muy obvio que nunca has escuchado una predicación, porque si has escuchado una predicación, sabes la diferencia entre predicación y enseñanza. La predicación se apoya en los hombros de la enseñanza y llega más allá, y va más allá. Predicación es un cambio de marcha que va más allá de simplemente transmitir la información de la Biblia. Pero la verdadera predicación comienza con la enseñanza, pero luego va más allá. Y Lloyd Jones lo entendió y estaba comprometido con eso. De tal manera que la verdadera predicación implica confrontación, inspiración, exhortación, persuasión, edificación, invitación y convocatoria. Para llamar a la gente al compromiso y a una decisión para Cristo. Aunque él no creía en la regeneración decisional, sin embargo, él entendió que el verbo imperativo debe ser usado en la predicación. Debe ser dominante y debe llamar a la gente a arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Y luego dejar los resultados a Dios.
Creo que esa es la razón por la que necesitamos ser reintroducidos y conocer a Martyn Lloyd-Jones, quien creo que realmente comenzó todo el resurgimiento reformado para comprender que no es solo una presentación seca de hechos extraídos de la Biblia. No es solo un montón de datos, sino que es su teología en llamas e involucra la predicación evangelística de la palabra de Dios. Dios poderosamente usó a Lloyd-Jones en este sentido. La otra cosa que creo que Lloyd-Jones ha hecho es una contribución enorme en el área de la historia de la Iglesia. Fue Lloyd-Jones quien prácticamente reintrodujo a los puritanos en una nueva generación a nivel popular. Fue Lloyd-Jones quien ayudó a comenzar la conferencia puritana y comenzó a ayudar a Banner of Truth a comenzar a reimprimir los clásicos puritanos y remontarse a la edad de oro de los puritanos y a leer sus obras y caminar nuevamente con los gigantes. Es interesante, Lloyd-Jones dijo, aunque no soy realmente un hombre del siglo XVII, se refería a los puritanos, él dijo, en realidad soy un hombre del siglo XVIII, 1700, y que su referencia era el gran despertar con George Whitefield y Jonathan Edwards. Y Lloyd-Jones se identificaba con Whitefield y Edwards, porque ellos estuvieron en llamas por Dios y en sus predicaciones de la palabra de Dios. Entonces, lo que he intentado hacer en este pequeño libro, que es muy accesible y muy fácil de leer, es presentarte a un hombre que creo que se puede decir fue el mejor predicador del siglo XX y que trajo a la Iglesia la primacía de la predicación, que trajo a la Iglesia la pasión casada con la teología en llamas, quien trajo de vuelta a la Iglesia la predicación reformada evangelística, y quien trajo a la Iglesia el deseo de leer a los puritanos y a aquellos que nos han precedido en la historia de la Iglesia y a estar en llamas desde ellos. Creo que leer biografías es una de las cosas más devocionales que puedes hacer en tu vida cristiana. Obviamente leyendo la palabra de Dios, obviamente sentado bajo la exposición de la palabra de Dios, obviamente viniendo a la mesa del Señor, obviamente teniendo comunión con otros creyentes. Es fundamental para nuestra propia vida devocional. Pero en algún lugar después de eso, leer las biografías cristianas tiene una forma de elevar el alma. En 1 Corintios 11, en versículo 1, Pablo dijo, «Sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo». Él dijo lo mismo en 1 Corintios 4, versículo 16. Sed imitadores de mí como estoy imitando a Cristo. Todos necesitamos personas que estén por delante de nosotros, que estemos siguiendo su ejemplo. De eso se trata el discipulado. ¿Por qué? ¿No se supone que debo seguir a Cristo? Sí. También debes estar bajo la influencia de otros que están más allá de ti, que están siguiendo a Cristo, y estar aguas abajo de sus influencias y estar bajo el dominio de ellos, y así todos podremos. Creo genuinamente en la necesidad de leer las biografías cristianas como parte de nuestro corazón que se agranda para Dios. De eso se trata Hebreos 11, por fe Enoc, por fe Abraham, por fe Sara, por fe Moisés. Debemos mirar a aquellos que han ido antes que nosotros y ver los desafíos que ellos enfrentaron en su caminar con el Señor, y ver cómo pesaron sobre los asuntos de ese entonces, y ver cómo tomaron decididos pasos para seguir a Cristo. Necesitas a alguien delante de ti que esté en la vida cristiana,
que estés a su sombra y siguiendo su ejemplo. Y necesitas gente detrás de ti y que estás siendo lo mismo para ellos. Y una forma de tener a aquellos de gran influencia espiritual, que son dignos de que su ejemplo sea aplicado en nuestras vidas, es leyendo las biografías cristianas. Así que esta es solo una biografía cristiana que podrías leer y que creo que avivaría las llamas de tu corazón y ensanchará tu corazón para el Señor. Y tal vez incluso despertará la pasión dentro de ti para seguir al Señor Jesucristo.